De la gloria al fracaso. Esta es la historia de Kodak. Dominó durante décadas la industria de la fotografía. Era común que tus padres y abuelos tuvieran cámaras Kodak, pues seguramente tus primeras fotos fueron con una Kodak. Era la marca número 1 en la industria. Pero un día, todo cambió. Se fue rotundamente a la quiebra de la que jamás pudo salir. Ahora da nostalgia ver el logo todavía en algunas tiendas. George Eastman. Cuando nos referimos al arte de la fotografía, obligatoriamente tenemos que referirnos a Kodak, la marca líder que nunca tuvo competidores, la empresa que marcó el camino a seguir por otras, la compañía más innovadora del mundo, que lejos estábamos de adivinar la sombra que se cernía sobre ella. Nunca nadie imaginó que la corporación más innovadora del sector, los creadores de la película a color, los que hicieron posible que cualquier mortal pudiera tomar fotos como un profesional, tendría un colosal y triste ocaso. ¿Qué sucedió con Kodak? ¿Qué llevó a una empresa tan sólida, fabricante de productos líderes en el mercado, a declararse en bancarrota? ¿Qué misteriosa fuerza casi acaba con una de las organizaciones más grandes del mundo? Acompáñanos en este video a desentrañar el misterio de la debacle de Kodak, el triste final de un gigante. Desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre ha querido dejar registro de su paso por este mundo. Desde las pinturas rupestres hasta la fotografía digital actual, es nuestro deseo legar a la posteridad las vivencias de nuestro día a día. Fue la visión que el hijo de George Eastman Sr. y Mary Kilborn tuvo a los 24 años, cuando decidió tomar unas vacaciones. Este chico, nacido en 1854, en el pueblito de Wetherville, Nueva York, vivió una infancia normal hasta que se mudan a Rochester, cuando apenas tenía 5 años. Allí, su papá había fundado la Universidad Comercial Eastman, pero lamentablemente falleció pocos años después, dejando a la familia casi en la bancarrota. Esto obliga al joven George a abandonar la escuela y buscar empleo con solo 14 años para ayudar en los gastos de la casa. Una empresa de seguros, por $3 semanales, le da la oportunidad de trabajar como mensajero en las mañanas. En las tardes, empieza a estudiar contabilidad. Gracias a esta preparación, consiguió un mejor empleo 5 años después, en el Rochester Savings Bank. Estuvo allí por 7 años, tiempo en el que ahorró $3,000, dinero con el que se inició en el mundo de la fotografía. Un buen día, a los 24 años, decide irse de vacaciones a Santo Domingo. Un compañero del banco le sugirió que tomara fotografías mientras estuviese de viaje. Le hizo caso y se llevó una cámara de banco montada en un trípode. Para tomar las fotos, debía cargar con un buen número de placas cristalizadas que tenía que procesar al momento. De lo contrario, se dañaban. Era como llevar un pesado laboratorio. Buscarle solución a esto fue el empujón definitivo. Es así como comienza a empaparse en todo lo relacionado con este arte, que luego se convertiría en su gran negocio. Sabía que el proceso de revelado era bastante complicado y se fijó en su mente que lo haría más fácil. ¿Qué lo motivó a perseguir tan difícil objetivo? Empezó a leer en revistas británicas, donde informaban que los fotógrafos estaban buscando la forma de simplificar el proceso, usando placas emulsionadas con gelatina. Las placas que se usaban hasta ese entonces quedaban húmedas y debían exponerse inmediatamente. En cambio, las emulsiones de gelatina, una vez se secaban, conservaban la sensibilidad y la foto mantenía una buena calidad. Entonces el joven George decidió fabricar sus propias gelatinas. Trabajando por las noches en la cocina de su casa, comenzó a hacer experimentos con las fórmulas de su propia gelatina. De esta forma dio un firme paso. Alquiló el piso de un edificio cercano y dio inicio a la fabricación de placas secas con su emulsión. Con 25 años y muchas cosas en la mente, obtiene en Inglaterra su primera patente. Una máquina con la que aplicaba bromuro gelatinoso de manera más homogénea a las placas, que las hacía más versátiles y más sensibles a las imágenes. Al fin, en 1884, luego de muchos intentos, logra patentar una película transparente que cambiaría para siempre la forma de tomar fotografías. Lo logró a la par de la máquina que lo haría posible, a la que bautizó como Kodak. Mucho se ha especulado respecto a este nombre tan particular.
Pero como el mismo Eastman reconoció, era un nombre sin sentido. Simplemente lo hizo porque sentía predilección por la letra K y por el sonido que hacía esta pequeña máquina al accionarla. La película que patentó tenía la particularidad de venir enrollada en un carrete, lo que la hacía sumamente práctica. Fue una solución que le agradecerán los fotógrafos por el resto de su vida. Esta fue la base para la fundación de su primera empresa y su primera sociedad, la Eastman Dry Plate Company, junto con su amigo Henry Strong. Por supuesto, no podían hacerlo todo ellos solos, así que buscó ayuda de otro apasionado a la fotografía, William Walker, y un químico, Henry Reichbad. Entre los cuatro, lograron la solución para que las placas de celulosa fueran más manejables, basándose en los experimentos de Goodwin y Raynaud. Así fue como nacieron los primeros rollos o carretes de películas hechos de papel. Más tarde, sustituirá el papel por la película de celulosa impregnada de la gelatina que él mismo formulara. De esta forma, en 1888, obtiene su segunda patente y da un segundo gran paso. Diseña una pequeña caja con un lente donde adiciona el rollo de la celulosa transparente para captar imágenes y la bautizó Kodak. El camino al éxito. Llega la hora de comenzar a vender y refunda en 1892 su pequeña empresa, nombrándola ahora como Eastman Kodak Company. Se dedica a la fabricación en serie de material fotográfico y al desarrollo de una película transparente muy flexible, que sería la base de los rollos que se usarían más tarde en el cine. Para llegar al mercado y masificar su invento, desarrolla su pequeña cámara y la pone a la venta ya precargada con un rollo de papel que podía tomar 100 fotos. La bautizó Kodak 100. Fue una sensación porque era liviana, era muy fácil de manipular y ya venía con el rollo. Nació de esta forma un modelo de negocio conocido como carnada y anzuelo. El cliente obtiene un producto sencillo y económico, pero que para seguir disfrutando de este, debe comprar las recargas a la compañía. Luego de completar las 100 fotografías, el cliente llevaba la cámara a la empresa para el revelado del carrete. De vuelta, recibía las fotos y la cámara recargada con un nuevo rollo para tomar 100 fotos más, por tan solo $10. Negocio redondo. Un detalle, las fotos de la Kodak 100 eran redondas. En menos de 10 años, la empresa creció y comenzó la diversificación de los productos. De esta manera, en 1900, lanza una nueva cámara llamada Brownie, un producto mejorado con un precio insuperable de $1 y solo 15 centavos cada rollo. Su gran novedad consistía en que las fotos resultantes eran cuadradas. Fue lo que sentó el estándar de la industria por el resto de los años. El éxito fue tan inmediato que de allí en adelante se le conoció como la instantánea, mismo calificativo que se aplicó a las fotografías. Muchos coinciden que el secreto del éxito de Eastman fue centrarse en el cliente, ofreciéndoles productos asequibles y fáciles de usar. A esto hay que agregarle una campaña de publicidad que fue masiva y con un lema muy atractivo: aprieta el botón, que nosotros hacemos lo demás. Suficiente para que el comprador se sintiera confiado y atendido. Por otra parte, su socio, Henry Strong, el primer presidente de Kodak, fallece en 1919, cerca de sus 80 años. Con el afán de facilitarle las cosas al cliente, cuando pocos años después da el siguiente campanazo, decide empotrar el rollo en una cajita más pequeña para que el mismo cliente lo pueda colocar y sacar, sin tener que llevar toda la cámara para el revelado. Este rediseño le permitía a la persona hacer esta operación a plena luz del día, sin que la película se dañara. La era del color. Corría la década de los 1930s y Kodak era el líder solitario en el mundo de la fotografía. Pero no era suficiente, faltaba algo. Eastman sabe que el mundo tiene color, pero sus fotos no, así que había que darles color. Pero al poco tiempo, sucedió lo inexplicable. El ocaso. Hasta el día de su muerte, George Eastman
desempeñó sus funciones como director de la compañía. Desafortunadamente, aquejado de una enfermedad degenerativa, deprimido, a pesar de ser el fundador de una empresa exitosa, Eastman decide acabar con su vida en 1932 sin dejar herederos. Se dio el lujo de que la empresa que inició en la cocina de su casa dominara el 70% del mercado de la fotografía. Después de ese momento, como presagio de una maldición, las cosas a futuro comenzarían a ir mal para su empresa. En 1935, el primer rollo de películas para fotos a todo color, el famoso Kodachrome, salió en 3 formatos: 35 mm, 16 mm y 8 mm. Fue gracias a esos formatos de Kodachrome que durante el resto del siglo XX y bien entrado el siglo XXI, nuestros ojos apreciaron los grandes sucesos, guerras, triunfos deportivos, hermosos rostros y los momentos más significativos en la historia del mundo. Con este producto, el negocio se afianzaba porque era obligatorio enviar el rollo a un laboratorio Kodak para el revelado. Y ahí empezaron los problemas. En 1954, un juez sentenció que esta era una práctica monopólica, por lo que la compañía tuvo que aceptar que sus competidores también pudieran hacer los revelados. Se estima que ya desde 1968, casi el 80% de todas las fotografías en el mundo habían sido tomadas por Kodak. No obstante, a la par de su exitoso desempeño, la compañía tuvo un error de cálculo que selló su suerte. Irónicamente, fue en Kodak donde se diseñó la primera cámara digital en 1975, gracias al ingenio de Steve Sisson, pero no supieron ver el fascinante mercado que se abría detrás de aquel invento. Kodachrome fue el producto líder de su segmento por 74 años, hasta que en 2009, Fujifilm de Japón fabricó una película para fotos en alta definición, con mejor desempeño y un proceso de revelado mucho más fácil. Allí comenzó el principio del fin. Llegó a estar entre las 20 primeras empresas en el ranking de Forbes. Para el año 2004, las acciones de la compañía se cotizaban en $30. Así que otros tomaron la delantera, mientras en Kodak se aferraban a la fotografía analógica, pensando que nunca sería superada. Fuji apostó enteramente a lo digital. Otras firmas como Canon y Nikon hicieron lo mismo. Para cuando Kodak reaccionó, ya no había nada que hacer. Empezó a perder mercado, y aunque fabricaba cámaras digitales muy buenas, no ganó la preferencia del público. Las acciones comenzaron a bajar, y en el segmento de ventas de cámaras digitales, bajaron de 4º lugar en 2007 al 7º en 2010. La fotografía digital que no ameritaba el uso de rollos y a la que no supieron adaptarse rápidamente, provocó que el producto estrella, Kodachrome, dejara de fabricarse en 2009. En un esfuerzo por sobrevivir, se vieron en la necesidad de despedir a 15,000 empleados para sanear las cuentas. Luego de caer en bancarrota en 2010, se reestructuran y reciben en 2020 un préstamo del gobierno para resurgir en el área de productos farmacéuticos. Paralelamente, siguen fabricando otros artículos electrónicos e insumos para el cine. Hasta el segundo trimestre de 2022, Kodak tuvo ingresos brutos por el orden de $321,000 millones, lo que demuestra que está más viva que nunca. Una llama que se mantiene en la compañía, que se inició en la cocina de la casa de un chico que a los 14 años dejó de estudiar para ponerse a trabajar y ayudar a su madre con los gastos de la casa. Coméntanos qué te ha parecido esta historia. Como siempre, déjanos tu like o dislike, según sea tu preferencia. Nos vemos en una próxima historia. Hasta pronto. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido.
Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.